Quisiera preguntarte, ¿cómo calificas tu carrera luchística? Pues la califico de manera exitosa. ¿Por qué exitosa? No es porque pues sea yo, ni mucho menos. Simple y sencillamente he logrado, no sé si a corto o largo plazo, las metas que me he propuesto. No estoy en una empresa como Consejo AAA, pero sin embargo como independiente, a veces dicen que es más difícil de alguna manera, porque pues tú mismo labras tu camino, ¿no? No tienes el respaldo de una empresa. Entonces, a mi manera, como luchador independiente, he logrado mis metas, he logrado conquistar 7 países, diversos campeonatos en empresas independientes, enfrentarme contra luchadores muy fuertes, no nada más nacionales, sino también a nivel internacional. Y gracias a Dios, como te digo, he logrado mis metas y hay muchas más por conseguir, pero hasta ahorita yo me considero una persona exitosa en lo que me propongo. ¿Cómo estás viviendo esta etapa del COVID-19, lo que vive México? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo la llevas? Pues gracias a Dios, pues a pesar de la situación que muchos estamos viviendo, de hecho este año era un mes bastante bueno para mí, ya tenía muchas fechas ya programadas desde marzo hasta julio, y pues por esto pues vino, yo creo que para todos como un balde de agua fría, ¿no? Pero pues ahora sí que en este aspecto siempre me considero una persona ahorrativa, y pues ahorita, gracias a Dios, hay ahorros de los cuales me he sostenido. Asimismo, también la gente se ha interesado en adquirir pues productos oficiales. Apenas hace 2 días publiqué a la venta máscaras, cubrebocas, que de hecho son estos los que tengo a la mano, justamente. Y me llegaron diversos mensajes. Gracias a Dios a la gente le interesó, y pues hasta ahorita estamos entregando y ya quedan poquitos cubrebocas, y la gente ha adquirido máscaras. Inclusive apenas mandé una máscara que se fue hasta Chicago. Entonces gente tanto de Estados Unidos como de la República Mexicana ha adquirido productos oficiales, y pues de eso también nos estamos alivianando de alguna manera, esperando que ya se reanime esta situación, ¿no? Que se viene muy difícil, y ha sido muy difícil. Oye, ¿cuál consideras el castigo, llave, movimiento, finisher, que tiene un montón de nombres que les han dado, ¿no? Pero Claro. ¿qué ha sido más peligroso que has recibido en tu carrera? El más peligroso que he recibido en mi carrera, pues ha sido, es buena pregunta, porque han sido varios. Hay un movimiento que se llama Canadian Destroyer, que ahorita lo están usando mucho. Yo creo que es uno de los castigos más fuertes que he recibido, porque prácticamente caes de cabeza, y ese castigo me ha dado para realmente no levantarme de un toque de espaldas. E incluso también la llave de a caballo que me ha recibido el Hijo del Santo. ¿Qué sucedió cuando tu padre perdió la máscara? ¿Qué es lo que nosotros no sabemos? ¿Qué sucedió? Pues después de eso fue un momento muy triste. Pues en el video de cuando mi papá pierde la máscara, el niño que sube a quitarle la máscara a mi papá, pues es su servidor. En esa época yo tenía 10 años, y en el momento que mi papá se quita la máscara y la avienta a su rival, él prácticamente entra a los vestidores, pues triste, muy agobiado. Yo iba atrás de él, inclusive en ese momento Julio César Rivera me jala de la mano y nos vamos a los vestidores, y en ese momento mi papá se encierra en su camerino, y tardó como 2 horas en que nos pudiera recibir a la familia. Yo fui el primero en entrar a los vestidores, y pues mi papá estaba con los ojos rojos, no había parado de llorar, pero él lo hizo en un momento en soledad. No había parado de llorar porque pues había perdido en ese momento. Después de 2 horas nos recibe, y pues
con toda la tristeza me dice, hijo, vámonos. Y pues ya nos vamos a la casa, ¿no? En ese momento, pero mi papá pues sí tardó en componerse, porque pues sí, luego a leguas se le veía una tristeza enorme, y no nada más para él, era para toda la familia. Yo en ese momento también estaba llore y llore, inclusive cuando me subo a despojarle de la máscara a mi papá, me abraza y mi intención era no llorar, no quería, no quería llorar, me daba pena llorar, y me dijo al oído, me dice, no llores nomás. Y pues imagínate, cuando me dice eso, pues fue inevitable el no escurrir las lágrimas, y pues fue un momento triste para todos en ese momento. ¿Cambió su vida a partir de entonces? Pues volvimos a la vida normal de antes, alegre. O sea, mi papá sí estuvo triste en ese momento, pero siempre era de que en el momento que mi papá se sentía mal, se sentía triste, se sentía cansado, al siguiente día, aunque se le estuviera llevando la fregada, él siempre con la mirada en alto, y de verdad, siempre con la mirada en alto, siempre buscándole el sabor, la alegría a la vida. O sea, mi papá siempre trató de darle el lado bueno a las cosas, aunque fueran muy malas, aunque fueran muy tristes, mi papá siempre nos alegraba, ¿no? Entonces, de alguna manera no cambió, fue un momento amargo, fue un momento triste, pero sin embargo mi papá siempre trató de alegrarnos. Yo estaba muy chico en ese momento, y mi papá no con su tristeza nos embarró a todos, sino al contrario, nos trataba de dar más ánimos, más alegría, y así fue, realmente así fue. ¿Qué recuerdo o anécdota sobre tu papá y tú te dejó marcado para toda tu vida? ¿Qué anécdota? Han sido muchas, infinidad de anécdotas que me han marcado por toda la vida. Una de ellas, y fue de alguna manera graciosa, fue cuando íbamos a la Arena Coliseo, y yo siempre cargaba la maleta de mi papá. En eso llegamos a la parada del taxi rumbo a la Arena Coliseo, y ya íbamos tarde. Nos subimos todos, y al llegar a la Arena Coliseo, nos bajamos todos, y la maleta, y la maleta, y la maleta, y pues cuál, la maleta la habíamos dejado en la parada del taxi. Pues yo ahí la olvidé, pues mi papá luego me metió, se metieron todos, pero nos metimos todos menos la maleta del taxi. No, mi papá andaba encanijadísimo, me dijo hasta lo que no. Yo en ese momento tenía 8 años de edad, estaba muy chico. Me dijo hasta lo que no. Y pues ya mi papá ya nos subió a luchar ese día, porque regresamos a la parada del taxi. No, pues ya se habían robado la maleta. Esa es una de entre varias. Recuerdo mucho las giras en las cuales yo llegaba a acompañar a mi papá en algunas funciones de lucha donde nada más íbamos él y yo. Y pues en el camión, imagínate, iba Mogur, iba Máscara Año 2000, iba Superastro, iba Solar, iba Liz Mark, iba mi papá, y pues yo conviviendo con todas estas figuronones de la lucha libre. Yo niño pues me sentía muy emocionado, me encantaba realmente ir con mi papá a las funciones de lucha, acompañarlos, más cuando íbamos él y yo, porque pues vivíamos muy bonitas experiencias, y de hecho convivir con todos ellos era inimaginable. Y es una de las grandes anécdotas de que tenía con mi papá. Inclusive una de ellas fue en la arena Xochimilco, yo muy niño, le estaba gritando de cosas al villano Cuarto. Pues yo bien enojado que le estaba pegando a mi papá, y en eso mi papá le estrellan a la silla, y con el dolor sobándose la cabeza me dice, oye, cálmate, no digas groserías. Y se siguió luchando. Entonces han sido muy bonitas experiencias que he tenido alrededor de la lucha, ¿no? Yo llegándome a pelear con la gente que le gritaban de cosas a mi papá, y un buen anécdotas muy padres. Oye, ¿cómo viviste los últimos días de tu papá? ¿Cómo viví? Pues fueron momentos demasiado tristes, demasiado pues amargos. Es algo que no llegué a esperar en mi vida, pues mi papá prácticamente era todo para mí, todo para mí.
y pues desde que se empezó a enfermar, pues notaba la debilidad en él. Luego lo llevamos al hospital para que lo checaran. Nos decían prácticamente que no tenía pues nada, que nada más le faltaba potasio. Lo llegamos a internar antes, yo creo que unas 3 semanas antes de que falleciera. Había salido del hospital, que nada más le faltaba esto que te digo, y no nos daban un diagnóstico como tal. Inclusive yo veía la debilidad de mi papá ya estaba en cama, pues la que se desvivió totalmente cuidándolo a mi papá día y noche, pues era mi mamá. Pues yo ya no vivía con ellos, pero yo iba 3 veces a la semana, incluso hasta 4 veces a la semana para estar al pendiente de mi papá. Pero pues pobrecita de mi mamá, o sea, mi mamá se desvivía por cuidarlo día y noche. El día que ya internamos a mi papá, pues yo llego fuera el día de su cumpleaños, yo llego a la casa, lo iba a llevar a desayunar, pero ya mi papá ya no estaba pues reaccionando de alguna manera. Yo lo que quería era pues reavivarlo, porque mi papá nada más se quejaba, pero ya como que era una cara de dolor de mi papá. Y yo luego lo agarro y digo, no, ¿sabes qué? Llama a la ambulancia, porque te digo que luego lo habíamos llevado al hospital, ya lo habían dado de alta, estábamos comprando sus medicamentos para que él se reanimara, inclusive tenía la esperanza de que mi papá iba a estar bien, pero pues ese día llamo a la ambulancia, ya venía en camino. Yo ese día tenía que ir a trabajar a Cuautla, Morelos, y nada más le digo a mi mamá y a mi hermana, ¿saben qué? Yo voy a trabajar, lo bueno que no voy muy lejos, llegando a trabajar pues me voy al hospital. Entonces se lo llevan al hospital, yo a trabajar, mi papá pues ahí ya lo habían internado otra vez, y ahí estuvimos al pendiente de él. Te digo, fueron momentos muy tristes porque pues yo de alguna manera traía esa esperanza de ver a mi papá vivo, reanimado como siempre ha estado, porque mi papá, a pesar de las dolencias, él siempre veía el lado bueno. Inclusive yo decía, es que cómo aguanta tanto dolor mi papá, y siempre con la mirada arriba, siempre con la mirada al frente. Pero bueno, el día que fallece mi papá, a mí me tocó luchar en el Estado de México, en Chalco, para ser exactos. Afortunadamente no me tocó luchar fuera de la Ciudad de México, en Estados Unidos, porque pues bajando de luchar era la intención de ir y estar al pendiente de mi papá. Pero pues bajando de luchar, pues ya me están llamando unos familiares avisándome que mi papá pues había fallecido. Entonces pues bajo de luchar, y sí, o sea, ya tenía como el presentimiento de que iba a pasar algo. Yo la verdad no quería ni contestar el teléfono porque pues sabía que iba a pasar algo. Lo contesto y pues me dan la noticia. No, pues luego me empecé a sentir mal. Me despido ese día de todos los compañeros sin decir nada, y pues rumbo al hospital. Y pues imagínate, o sea, ver todo lo de la funeraria, etcétera, pues se me vino todo el mundo encima. O sea, se me vino todo encima porque pues se me había ido mi mayor tesoro, se me había ido mi ídolo, mi superhéroe, mi todo, mi papá, mi mentor. Y pues ni modo, a seguir adelante, ¿no? Pero sí fueron momentos muy, muy amargos, muy tristes, porque pues mi papá, para empezar, y yo éramos muy unidos, íbamos para todos lados. Te digo que a mí me encantaba salir con mi papá, y él y yo éramos así como uña y carne prácticamente, íbamos para todos lados, y siempre mi papá tenía algo que contar, algo para alegrarme a mí el día. Y pues que se me haya ido, pues fue el golpe, hasta la fecha ha sido el golpe más fuerte que he recibido pues en toda mi vida. Sí, como no, ver a un padre en esa situación. Ajá. Ver no solo a tu padre, sino ver a un ídolo. Claro. De la lucha, y con el físico que siempre se caracterizó, en situación así, ya enferma, debe ser súper quebrantable, ¿no? Exactamente, sí, fue muy, muy, muy triste, la verdad. Sí, cómo no. Oye, ¿cuál fue el dictamen médico sobre su muerte? Pues mi papá fue que tenía un tumor
en el páncreas. Uf. Lamentablemente, veces anteriores que ya lo habían checado, nunca dijeron que tenía un tumor. Hasta el día que falleció fue eso, que tenía un tumor en el páncreas, ya tenía hasta 10 centímetros de diámetro, imagínate. O sea, ya era muy, muy grande. Y eso fue lo que a mi papá pues se lo llevó muy rápido. Oye, quisiera cambiar de tema y preguntarte, ¿por qué la lucha libre y no terminar y ejercer tu carrera educativa? Porque la lucha libre ha sido mi vida. Desde niño ha sido mi vida. Inclusive justamente ayer mi mamá estaba diciendo que desde que nací, mi papá, él dijo, él va a ser el hijo de Fishman. Él va a ser luchador. Eso me estaba contando ayer mi mamá. Entonces, pues sí, o sea, mi vida ha sido la lucha libre. Mi vida ha sido la lucha libre desde que nací, desde que mi papá lo veía en las funciones. Mi vida era la lucha libre, o sea, yo desde niño siempre ya me imaginaba ser luchador y le pegaba, a cada rato le llegaban reportes a mi papá que yo me había peleado aquí desde el kinder, desde el kinder, primaria, secundaria. Entonces, era mi vida la lucha libre. Entonces, pues imagínate, un sueño que desde niño siempre lo tenía, hasta la fecha que he cumplido ese sueño y he cumplido muchas metas que te digo que no me imaginé que llegaran así a mi vida, pues era esto. Yo estaba destinado para esto, para ejercer la lucha libre, que me ha dado tantas satisfacciones en la vida, me ha dado prácticamente todo me ha dado la lucha libre. Oye, ¿y cuándo decidiste competir por el aplauso del nombre de Fishman? Pues desde niño era mi ilusión ser y portar el nombre de mi papá. Él siempre me lo dijo, yo quiero que tú seas mi continuador, y pues desde ahí era mi ilusión. O sea, recuerdo mucho en la Arena Pista Revolución, mi papá me mandó hacer un equipo de él en chiquito, tenía mis mallas, mis botitas, y me subí al ring con el equipo de Fishman. No, pues era desde ahí mi ilusión llegar a ser y portar el nombre de Fishman. Cuando decido bien ya ser luchador era en mi adolescencia, que le digo a mi papá, ¿sabes qué? Si quiero ser luchador. Y de ahí mi papá me dijo, ok, pero primero tienes que entrenar lucha olímpica. Órale, va. Yo tenía 14 años de edad. En esa época tenía una banda de rock. Inclusive este amigo que te cuento era uno de los integrantes de la banda que hicimos. Pero también entrenaba lucha olímpica, que mi papá él siempre me dijo, es la base de la lucha libre. Antes de practicar tu lucha libre, tienes que practicar lucha olímpica. Y dije, ok, pues vamos a hacerlo. Duré un año entrenando lucha olímpica y la verdad me gustó mucho, pero no era lo que yo aspiraba. O sea, yo quería más. Y de ahí le dije, bueno, ya aprendí algo de olímpica, pues ahora quiero aprender lucha libre. Casi cumpliendo los 17 años, no, inclusive ya había cumplido los 17, ya empiezo a entrenar lucha libre, que pues al principio eran de verdad, o sea, la lucha olímpica era muy, 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 muy hermosa de alguna manera aprenderla, pero realmente lo que me exigía y realmente donde sentí el peor cansancio en mi vida fue cuando entrené lucha libre, que hasta me hacían vomitar al principio. Inclusive muchos aficionados piensan que uno por ser hijo de naces en cuna de oro, tienes ya todo, y no, realmente tienes que ganarte las cosas. A mí, al menos en mi caso, mi papá me enseñó a ganarme las cosas. ¿Por qué? Porque pues desde muy chico yo tuve que ganarme el dinero, o sea, yo tuve que ganar mis fuentes de yo comprarme mis cosas, ganarme mis cosas. Ya me acabas de mencionar que te gustaba comprar tus propias cosas y tener tu propio dinero, pero eso no te quita el ser hijo de una estrella, ¿cierto? Exactamente. Entonces quiero pensar que por ser hijo de una estrella de la lucha libre,
pues tuviste un camino sin dificultades económicas. Pues no, la verdad, no. Después de que mi papá pierde la máscara, pues lamentablemente también pasó el tiempo y mi papá tenía pues ya muchas lesiones. Pobrecito de mi papá, pues sus rodillas ya no le daban para realmente desenvolverse como era en el ring. Entonces, pues estas lesiones ya le impiden completamente a mi papá retirarse de la lucha libre. Y pues en ese momento mi hermana y yo éramos muy chicos. Yo tenía 12 años, mi hermana tenía prácticamente 6, 7 años, estaba muy chiquita. Entonces, pues realmente ahí sí sufrimos muchos problemas, pues ya financieros. Ya mi papá pues ya no tenía trabajo y pues nosotros estábamos muy chicos. Entonces yo, en vez de reprocharle a mi papá, de enojarme porque no tenía ni por qué, pues ¿qué tenía que hacer? Ganarme mis propias cosas. Entonces desde muy chico, yo tenía 14, 15 años de edad, empecé a trabajar porque de hecho acabo la secundaria y pues me frené en mis estudios un tiempo porque pues lamentablemente no había pues dinero. Entonces yo tenía que buscar la forma de yo sacar adelante a mi familia. Yo me sentía con esa responsabilidad, porque algo que siempre le estuve agradecido a mi papá, que yo cuando yo estuve muy chico no me faltó nada, gracias a Dios no me faltó nada. Con orgullo pues yo siempre intenté sacar adelante a mi familia, la verdad. Entonces, gracias a Dios, pues de lo mucho poco que ganaba, pues jamás faltó de comer en la casa. Yo inclusive trabajé de telefonista, de ahí fui hasta operador de radio porque siempre me llamó la atención la comunicación. Fue cuando ya pude, por medio de un amigo, entrar a trabajar a esto y de alguna manera pude pagar ya mis estudios de nivel superior, inclusive pagarme mi carrera, que no la terminé, pero pues yo estudié un poco de comunicación y de ahí, pues de ahí pude de alguna manera pagar mis estudios. Y te digo, o sea, siempre mi intención era sacar adelante a mi familia, que inclusive un momento donde mi papá, pues dijo, yo también, o sea, yo quiero seguir sacando adelante a mi familia, seguir pagando los estudios de mi hija, que pues mi hermana era la más chica que tenía que seguir estudiando. Pues mi papá inclusive empezó a promocionar en revistas, inclusive recuerdo que fue en revista Box y Lucha y revista Luchas 2000, donde ahí mi papá trata de vender sus artículos oficiales. Fue cuando empezó a sacar playeras, empezó a vender máscaras también, y pues de ahí también, gracias a Dios, la gente empezó a llamar, porque no estaba mucho también la moda de vender las cosas en ese entonces. Entonces, pues gracias a Dios, pues de ahí mi papá pues también empezó a ver ingresos también de parte de mi papá, y pues gracias a Dios así sacamos adelante a la familia. ¿Cuáles son para ti, cuáles son los principios o valores que tienes sagrados? Los principios que uno tiene sagrados, yo creo que el ser educado, el siempre tratar a las personas. Yo creo que uno como luchador debe de ser, yo creo que todos los luchadores debemos ser así, siempre ser educados, siempre saber tratar a las personas, porque yo creo que es una de las cosas por las cuales la gente también te admira, la gente realmente también te respeta, ¿no? Porque hay mucha gente que inclusive nos ataca, nos dice pues, de cosas, inclusive más a los juniors, o sea, no saben ni de nuestra carrera, no saben de esto, y te empieza a atacar por redes sociales, pero pues yo creo que no hay una mejor manera más que contestarles de una manera educada, tanto a la gente que no te apoya como a la gente que te apoya, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si tú sabes tratar a las personas, así puedes darle cachetada con guante blanco a las personas que no te apoyan, y a las personas que te apoyan, si tú le respondes con educación, pues hasta se motivan más, ¿no? Porque, por ejemplo, hay funciones
y se ha dado más en los Estados Unidos, que pues sales a una convivencia con las personas, sales a vender u ofrecer tus productos oficiales. Y me ha tocado ver compañeros que la gente se les acerca y le dice, oye, ¿en cuánto la playera? Un ejemplo. ¿Cuál? ¿Esta? Ah, tanto. Pero les contestan de una manera muy grosera, o sea, hasta los mismos compañeros, ¿no? Obviamente también uno entiende que si hay gente que se te acerca de una manera déspota y te pregunta sobre las cosas, pero para eso también hay que tener educación para contestarles, ¿no? No ponerse al tú por tú, porque nosotros somos unos personajes de ensueño a veces tanto para la gente. Inclusive hay niños que se acercan a los luchadores y les preguntan, oye, ¿me firmas la máscara? Pues le llevan una máscara a lo mejor no profesional, de juguete para jugar. Y hay compañeros que les dicen a los niños, no, yo no firmo eso, no es original. Y dices, ¿cómo a un niño le vas a contestar eso? ¿No? Entonces, yo creo que siempre hay que tener, uno de los principales principios que se me ha dado es el ser educado, porque si tú eres educado, pues también la gente contigo va a ser de alguna manera educada, o sea, y así tú te haces como luchador, porque pues tú vives de la gente que te hace o te deshace. Entonces yo creo que ese es uno de los principales principios que pues se me ha dado, la educación. Pues yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias. Yo quiero terminar esta entrevista. Gracias. No, pues a ti, muchas gracias por la entrevista. Realmente me gustó mucho y gracias a la gente que estuvo al pendiente de ella y esperemos volver a vernos, pues ahora no por este medio, sino ya en persona y poder platicar, y lo cual es un placer y un gusto saludarte y haber tenido, pues más que entrevista, esta plática que realmente me agradó mucho. Te lo agradezco muchísimo. Saludos a todos, gracias por conectarse. Estamos en contacto, Fish.